La caja de Pandora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan? Si somos la esperanza de América Latina. Avísale a tu vecina que le estamos esperando. Que el pueblo ya está en la calle, que se está manifestando para que... Bienvenidos una vez más a este su programa La Caja de Pandora, una producción de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Les habla Jonathan Cano. Hoy presentaremos la entrevista que realizamos a la profesora Marta Patricia Ortega Medellín. Ella estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una maestría en Planeación de la Educación Superior. Actualmente es doctorante en Metodología de la Enseñanza. Lleva más de 20 años impartiendo clases en la Universidad de Guadalajara y es integrante de la Brigada Martín Baró. Sin más preámbulos, escuchemos a la profesora Patricia Ortega Medellín con el tema Historia y Psicología. Que ustedes lo disfruten. Comenzamos. La caja de Pandora. Un poco lo que yo hago en la clase al principio es hablar de la psicología y de la historia y de cómo se relacionan. Sí. Porque bueno, aunque obviamente pues son las dos ciencias sociales, comparten más cosas, ¿no? Es decir, la historia, bueno, va a ser esa recuperación de los sucesos que han sido significativos para un pueblo y que van conformando una identidad también nacional y que tienen que servir como de guía para el futuro, ¿no? O sea, no es nada más revisar como lo pasado y pues qué bien o qué mal, hacer una evaluación, sino que tienen que recuperarse justamente para proyectar lo que en el futuro tendrá que hacerse. Y en el caso de la psicología tiene también eso en común, o sea, las personas que acuden a una atención psicológica, cualquiera que sea, en cualquiera de las áreas, lo que van a tratar es de revisar qué es lo que pasó antes para poder proyectar hacia el futuro. Y esta revisión genera la construcción de la identidad, ¿no? De la identidad personal, si se quiere hablar de que la psicología va a tener como más ese ámbito, ¿no? Pero colectiva, si pensamos que la psicología también es social o que también puede aplicarse de manera comunitaria. Entonces yo creo que esa es la vía o la bisagra, no sé cómo decir, ¿no? Entre lo personal y lo social, lo que es el quehacer del psicólogo, ¿no? Lo que tendría entonces que tomar en cuenta, o por lo que es tan importante que tenga un conocimiento de la historia real, no de la versión oficial, ¿no? Sino de la historia real que nos permite tener una identidad. Si analizamos la historia real, si conocemos la historia real y analizamos la historia real, lo que construimos es una identidad social positiva, porque nos damos cuenta que lo que hicimos antes tuvo logros, ¿no? O sea, estamos viviendo los logros de eso por lo que antes se luchó, y cuando logramos eso, entonces tenemos una construcción de identidad diferente de la que tenemos en este momento. Bueno, entonces la idea es como esa, ¿no? O sea, como entender que hay una conexión entre lo personal y lo colectivo, y que tiene que ver con esa conformación de la identidad. Si nosotros tenemos una identidad negativa, como regularmente sucede, o sea, si tú piensas y si le preguntas a la gente 5 características de los y las mexicanas, 4 de esas 5 van a ser negativas, ¿no? Van a decir es flojo, van a decir es relajiento, van a decir es irresponsable, van a decir, o sea, casi todas son negativas. Entonces la identidad es negativa, yo no me siento capaz de hacer. Pero esta construcción de esa identidad negativa no está basada en lo que hemos hecho antes, está basada en una manipulación de eso que hicimos antes, ¿no? En donde decimos no nos hemos podido poner de acuerdo, en donde decimos nos hemos traicionado, en donde decimos no somos capaces, no hemos sabido cómo, siempre gana la corrupción, siempre ganan los intereses personales. O sea, y eso es parte de esa construcción de esa identidad social negativa que no nos permite ahora hacer algo positivo por nosotros y nosotras mismas, ¿no? Entonces, como que por eso es tan importante el develarle, el ver lo que está ocultando la historia real. Conocerla, aprender de ella, saber qué hicimos que no nos funcionó, saber qué hicimos que sí nos funcionó, saber qué es lo que nos faltó, hacer una evaluación objetiva de esa circunstancia y entonces trabajar en ese sentido. Pero regularmente esto no se da, ¿no? O sea, de manera espontánea no, porque hay una intencionalidad también de la autoridad al tratar de ocultar
con esa versión oficial oculta, ¿no? Entonces dice, no, es que no lo lograste, ¿no? Ya viste la revolución en lo que quedó, tantas muertes, el 2 de octubre la muerte de los estudiantes fue en vano, ¿no? No se consiguió nada, no tuvieron logros, lo único que ganaron fue la muerte. No haces un análisis objetivo de cómo cambió la sociedad a partir de eso, ¿no? Y consideras que efectivamente lo único que ganaron es la muerte, entonces lo que te queda es no movilizarte, ¿no? El aprendizaje es de lo que finalmente conviene al Estado o conviene al que está en el poder económico, pero no conviene a la gente. Y regularmente, si tú has visto también, la clase de historia no le gusta a nadie, ¿no? Porque lo que se aprende son fechas, son nombres que no tienen nada que ver conmigo. O sea, se ve como dividido, ¿no? Lo que pasó antes no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué pasa si nosotros traemos eso al ejercicio individual? Lo que pasó antes no tiene nada que ver con mi presente. O sea, el que yo haya estudiado, tenido un hijo en la adolescencia o vivido una agresión, no tiene nada que ver con lo que yo soy ahora. No, pues sí tiene que ver lo que fue. Así es, entonces colectivamente también es así. Eso que pasó antes está vinculado a lo que yo soy ahora y a lo que yo proyecto para hacer en el futuro. Si yo lo desvinculo, entonces yo adopto una historia que no es la mía y entonces pierdo mi identidad. Regularmente se nos plantea como modelo los Estados Unidos, el estilo de vida norteamericano, el nivel de consumo norteamericano, los objetivos, el aquí y el ahora, ¿no? El presente como lo más importante. Y eso nos está generando una pérdida de identidad, porque los norteamericanos no tienen identidad, ¿no? O sea, es el momento presente, lo de atrás nadie lo conoce y el futuro es tan incierto que nadie lo planea. Y entonces no tienes de dónde agarrarte, ¿no? O sea, no tienes forma de ubicar qué es lo trascendente o qué es lo que te conviene, sino vas al día. Entonces, ese es el modelo de vida que nos promueven. Y lo estamos adoptando porque no conocemos nuestra historia. Cuando somos adolescentes tenemos una crisis de identidad y regularmente los adolescentes o las adolescentes llegan a pensar que la familia de su amigo o de su amiga es mejor que la de ellos. Lo que sucede es que no conocen la historia de su familia, no saben por lo que ha pasado, qué penalidades, qué sacrificios que han tenido que hacer, qué esfuerzos, qué logros, ¿no? O sea, regularmente nosotros vemos a nuestra familia como lo peor que nos ha pasado en la adolescencia porque se oponen a lo que yo quiero hacer, pero no conocemos la historia de la familia. Por eso es que nos parece que la del vecino es mejor o que la del amigo o la amiga es mejor. Pero ese amigo o esa amiga piensan que la nuestra es mejor que la de ellos. O sea, si nosotros les decimos, yo quisiera que mi familia fuera como la tuya, ellos van a decir, no, la tuya es mucho mejor porque tampoco conocen la historia de su familia, ¿no? Entonces, el momento en el que estamos sería equiparable con ese. Estamos como adolescentes queriendo ser como los gringos sin reconocer qué es lo que hemos logrado de manera familiar o de manera colectiva, comunitaria, como pueblo, nosotros y nosotras. No facilita, obviamente, el aprendizaje o la experiencia que tenemos con nuestra propia historia, pues no facilita el que seamos conscientes, ¿no? de esta situación, porque nos enseñan nombres, sucesos, fechas que tenemos que memorizar y que, te insisto, no tienen vínculo con nosotros y nosotras, ¿no? Sucedió hace tanto tiempo y además lo hicieron re mal. Pues sí, eran campesinos, eran indios, ¿cómo lo iban a hacer bien? ¿Cómo iban a lograr la independencia? Tenían que venir los criollos, tenían que venir los burgueses a hacerlo, ¿no? O sea, no tiene vínculo con lo que nosotros estamos viviendo ahora. Incluso yo a veces pregunto acá, ¿cuál es el beneficio que a ti te deja la Revolución Mexicana? Y los chavos dicen ninguno. Y están estudiando en la universidad pública, forman parte de esta sociedad. Lo que se establece en la Constitución les trae un beneficio mayor, menor, directo, medianamente directo, pero se los trae y lo desconocen. Cuando entran a la universidad les piden una aportación especial y la mayoría de los papás y las mamás la pagan porque dicen, bueno, eso sí lo podemos hacer por la universidad pública, pero luego no piden cuentas nunca jamás de qué fue lo que pasó con ese dinero de aportación especial. Lo hacen como un pago y nunca reflexionan sobre el derecho que tienen a la educación gratuita, un derecho que ganan otros para nosotros. Y yo les digo, a ver, si tu papá y tu mamá han trabajado toda su vida y cuando murieran, que espero que sea dentro de mucho tiempo, te dejan una casa y te dicen, yo te heredo, ¿no? Aquí, y ellos mueren y tú te quedas con la casa. Si el gobierno viene y te dice, ¿sabes qué? Como ya se murieron tus papás, no puedes hacer uso de esta casa porque ellos la trabajaron y tú no, así que te tienes que salir. Te damos 3 días para que recojas tus cosas y te vayas. Entonces, ¿qué resulta? ¿Tú te sales? Los chavos, la mayoría dicen, no me salgo, mi papá peleó por esta casa, trabajó, luchó. Cuando pagamos las aportaciones especiales nos estamos saliendo de lo que ganaron nuestros ancestros para nosotros.
Pero como no somos conscientes de que lucharon, como no somos conscientes de que lo ganaron para nosotros y de que eso es un derecho al que tenemos que hacer uso de él, entonces nos estamos saliendo de la casa que nos heredaron. Eso es posible porque desconocemos la historia. Emocionalmente no nos sentimos merecedores de algo mejor y por eso es que cedemos. O sea, no identificamos estos como nuestros derechos. Decimos, pues es que el rector, qué bueno es, ¿no? Que nos está dando educación. O el gobernador, qué bien, el presidente de la república, qué bueno es porque nos da las despensas, porque nos da las mochilas, porque ahora nos va a dar las televisiones. No hacemos esa conexión entre lo que pasó antes y lo que está pasando ahora. No hacemos esa conexión entre lo que otros lucharon y los derechos que nosotros tendríamos y nosotras que defender ahora. Eso es resultado de que desconocemos nuestra historia. Muchas veces a nivel personal, cuando terminamos una relación de pareja, decimos, ¿cómo me relaciono todo el tiempo con el mismo tipo de estúpido? Sí, pero es que no hemos hecho una conexión entre lo que hacemos y el resultado que estamos obteniendo. Si yo me estoy yendo a buscar pareja al antro, a la cantina, al fútbol, pues tengo eso. Si yo me voy a buscarlo a la biblioteca, a la escuela, a la universidad, pues entonces tengo otra cosa. Pero si no conecto eso que yo hago con el resultado que estoy teniendo, pues no conozco mi historia y por lo tanto sigo cometiendo el mismo error. La idea del proceso psicológico es reflexionar sobre lo que estoy haciendo, hacerme consciente de mi historia y plantearme una ruta diferente para hacer las cosas. Colectivamente la historia, como ciencia, tendría que jugar ese papel. ¿Cómo lo hicimos antes? ¿Qué fue lo que hicimos bien para repetirlo? ¿Qué fue lo que hicimos mal para no repetirlo? Y proyectar a partir de ahí qué es lo que sigue. Pero ¿cuántas personas están en esa posibilidad? O sea, por eso es que ahora, por ejemplo, las reflexiones que hace Lorenzo Meyer que hacen historiadores son tan significativas, ¿no? O sea, dan tanto sentido, porque entonces es como, en función de lo que pasó antes, ¿cómo es que? Y cuando Lorenzo Meyer hace mucho este ejercicio, ¿no? De conectar, es que en la época de la colonia pasaba así y así, y ahora este gobernante está haciendo lo mismo. Cuando uno lo ve en función de la historia, hasta parece ridículo, ¿no? O sea, ¿cómo que nos pasó hace 100 años, hace 200 años, hace 500 años y nos está volviendo a pasar ahorita? Pues es que no conocemos la historia, no aprendimos de ella, por lo tanto no podemos hacer una proyección diferente. Me vuelvo a relacionar con el mismo tipo de estúpido, ¿no? O sea, digo, ya me había pasado, ¿por qué me volvió a pasar? ¿Por qué no lo reflexioné? ¿Por qué no aprendí la historia? ¿Por qué esa recuperación no se hace? La otra distorsión que se hace de la historia oficial es que hay un personaje que es el central, es el héroe, y ese tiene características especiales. Si tú lees una biografía de Benito Juárez, Benito Juárez casi es santo, o sea, es el bueno, y cuando haces una reflexión, un análisis histórico del periodo de Benito Juárez, te das cuenta que no era un santo, que no era perfecto, que no, hizo algunas cosas positivas, sí, pero también la gente que estaba en el entorno le permite hacer eso. Entonces, la historia no es la depositaria de los comportamientos ejemplares, son vidas humanas que toman decisiones ante esas circunstancias positivas o negativas, o sea, que resultan en algún beneficio colectivo o en un daño colectivo, y por eso se vuelven héroes o villanos, pero no van solos, no existen como personas, como mesías, ¿no? Con características especiales, sino son personas que están en una colectividad. Y la colectividad de ese grupo también participa. Ahora estamos buscando al Zapata que nos venga a sacar del apuro en el que estamos, o al presidente que con sus características, con su honestidad nos dé la respuesta, pero no lo vamos a encontrar porque no era cosa de una sola persona. Una sola persona no tiene todas las soluciones para los problemas que tenemos, que son muchos. Entre todos tenemos que participar, pero tampoco nos sentimos capaces de aportar. Decimos, eso es cosa de los expertos. Pues los campesinos y los indígenas que dieron otras luchas no eran expertos, ¿sí? Y ahí lo fueron construyendo, ¿no? Entonces, tenemos posibilidad de construir ahora con otros elementos una cosa mejor. Pero pues necesitamos conocer eso para creérnosla, ¿no? Es difícil que pudiéramos actuar si no confiamos en lo que nosotros y nosotras podemos aportar. Poquito, mucho, ¿no? Porque todo el mundo puede hacerlo. Ahorita que estamos en este conflicto con lo de Ayotzinapa, todo el mundo ve, ¿no? La emergencia, sale toda la gente, está en las marchas, está en los paros, está en las movilizaciones. Pero nadie se atreve a decir por dónde tenemos que caminar. Ahora, ¿cómo tenemos que hacer las cosas? Ya que estamos ahí, tendríamos que discutirlo, ¿no?
Y tendríamos que decir cada quien, bueno, yo sé de esto, a ver, en esta área, ¿cómo le vamos a hacer? Aquí, ¿cómo tendría que ser? El mundo ideal que yo me imagino es este, pero nadie se anima a hacerlo, porque pensamos que no somos capaces, como resultado de que no conocemos nuestra historia. Entonces, si te fijas, está vinculado todo a ese conocimiento y a ese sentido que tendría que tener el conocerlo. Es un sentido liberador. Si nosotros reconocemos toda esa historia, entonces vamos a lograr la liberación. Pero si no reconocemos todo eso, va a ser difícil que podamos armar algo nuevo. Vamos a repetir lo mismo. Yo creo que en esta recuperación, ¿no? O sea, obviamente no es un trabajo que yo vea como aislado, ¿no? El psicólogo solo tiene que hacerse como un trabajo multidisciplinario, intradisciplinario, ¿no? Interdisciplinario. O sea, con las otras ciencias. Yo de preferencia con las ciencias sociales, pero vamos a decir que con todas las ciencias. Pero lo primero es desmenuzar este psiquismo, que nos dicen que es natural, que está construido así, pero que ahora sabemos que hay una fuerte influencia de lo social que determina que yo me sienta capaz de hacer una cosa o no, o yo me sienta confiado, o yo me sienta animado para poder hacerla, tiene que ver con esa historia. Entonces, recuperar ese sentido, en ese sentido la historia, para construir un psiquismo lejos del fatalismo, lejos del conformismo, lejos de la desesperanza, ¿no? O sea, empezar a construir otra forma de hacer lo que necesitamos hacer, que recupere lo que hemos venido haciendo, porque todos estamos luchando, o sea, los papás y las mamás y los obreros, o sea, toda la gente está buscando una forma de resolver y ha logrado cosas. Lo que no permite dar ese salto es el sistema, no que tú seas flojo, ¿no? Y que por eso no tienes dinero. Entonces, cuando tú recuperas ese producto de la acción, o sea, cuando lo haces evidente para la persona, entonces la persona también tiene capacidad para dar un salto cualitativamente hablando en su forma de participar en la vida social. Pero tiene que ser ese proceso desde la psicología. O sea, porque va a ser muy complicado que el maestro, por ejemplo, o el médico puedan lograr esto en la consulta o en la clase. Va a tener que ser un trabajo todavía más personal, casi clínico, de reflexión de esta situación y de posicionamiento en otro lugar. Yo pensaría que ese es el trabajo del psicólogo. ¿A través de qué? Pues a través del trabajo colectivo. No puede ser, o es más difícil a través del trabajo individual, porque ¿cuántas terapias tendríamos que dar, no? O sea, tiene que ser a través del trabajo comunitario, a través del trabajo colectivo, de organización, de reflexión, de análisis, ¿no? De lo que viene sucediendo y cómo lo vamos conectando con lo que nos ha sucedido antes y cómo recuperamos la experiencia que tenemos para poder proponer algo. Yo pensaría que ese es el trabajo del psicólogo. Nos hemos dedicado, es decir, planteamos que se modifique el quehacer del psicólogo a partir de que conoce la historia, porque ahorita nos hemos dedicado a adaptar a la gente, a adaptar a una realidad que está presente hoy, pero que está siendo manipulada. O sea, esa interpretación que tenemos de la realidad es corta, no es profunda, no tiene que ver con la realidad real, no tiene que ver con la manipulación o con la imagen que la televisión nos ha presentado, por ejemplo, de quiénes somos. Cuando, no sé si has leído a La jaula de la melancolía, pero si tú revisas La jaula de la melancolía, el autor lo que hace es hacer un análisis de lo que hemos considerado nuestras raíces o nuestra real forma de ser como mexicanos a partir de lo que presentaron, por ejemplo, las películas de Pedro Infante. El pobre bueno, abnegado, ¿no? Luchador, alegre, enamorado, pero pobre y conforme con su pobreza. Y el rico, pero solo, pero amargado, ¿no? Entonces decimos, pues es mejor ser pobre, porque acá está lo chido, acá está... Entonces esa construcción de la identidad a partir de una imagen que se construye con el sentido de convertirse en tu identidad. No es tu identidad real. También Carlos Monsiváis escribe algo de esto cuando habla de las mujeres y dice, ¿cómo eran las mujeres antes de la imagen de Sara García? ¿Cuál es realmente la mujer mexicana? No la que se construyó a partir del estereotipo de Sara García, sino la mujer real. ¿Quién sabe? O sea, no la encontramos, porque ¿cuál es la imagen? Pero entonces esta manipulación, que es Sara García o que es Pedro Infante, se convierten en nuestra realidad. Y cuando nosotros como psicólogos trabajamos para adaptar para esa realidad, entre comillas, pues estamos asimilando a la gente a una forma de ser que no le conviene. Que tú abraces la bandera de la pobreza para ser bien buena onda,
al que no te conviene es a ti, pero hay uno al que sí le conviene, ¿no? El que se está quedando con tu parte. Cuando tú abrazas la idea de la mujer como la abnegada, la abuelita, la Sara García, hay alguien a quien no le conviene, que eres tú, pero hay alguien a quien sí le conviene, al hombre que se ve beneficiado de esa actitud tuya, ¿no? Entonces, que tú no tengas clara quién es el beneficiado de tu acción y que tú como psicólogo actúes para adaptar a la gente a esa supuesta realidad, te está alienando, ¿no? O sea, te lleva a una realidad alienada. Cuando el psicólogo o la psicóloga conocen la historia, entonces te van a llevar a un camino de liberación. Te vas a liberar de esos estereotipos y vas a construir tu propia identidad con lo que realmente te debe dar identidad, que es lo que has hecho antes, lo que has logrado, lo que sí has podido hacer. Debería de ser con el psicólogo, pero tampoco el psicólogo luego puede hacerlo. O sea, la persona puede construir, puede llegar a este análisis también haciendo una revisión, personal. ¿Cuál es mi historia? Estamos obligados a conocer hasta nuestra historia familiar. ¿De dónde vengo? ¿Qué hicieron mis papás, mi papá y mi mamá? Pero mis abuelitos también, ¿no? Mis abuelitas, ¿qué hacían? ¿Cuáles valores tenían? ¿Qué cosas hicieron bien? ¿Qué cosas hicieron mal? ¿De dónde vengo yo? El pueblo de donde ellos vienen, ¿cómo es? Ahí, ¿qué cosas han logrado? Ese ejercicio lo podemos hacer a nivel personal. Yo digo, esta otra reflexión como de develar, ¿no? De descubrir la historia real, esta posibilidad es más complicada. Sí se necesita algo de formación para poder hacerla. Por eso tendríamos que acudir con el psicólogo, con la psicóloga. Pero si no, pues vayamos empezando con lo que sí podemos hacer. Estos logros que yo he tenido, ¿cuáles han sido? ¿Y cómo los realicé? ¿Qué tenía? Entonces pienso que hay una parte del proceso que sí tiene que ser acompañada de alguien que haya dedicado su carrera profesional a reflexionar sobre el asunto. El problema es que luego la definición del plan de estudios tampoco va en ese sentido, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo es cómo aplicar pruebas y cómo ¿no? seleccionar al personal para el trabajo y cómo adaptamos al niño especial para el contexto, ¿no? Que se cuide, que se lave la cara, sí está compuesto este currículum de muchos distractores y entonces como que la parte fundamental no se hace. Digo, espero que algo estemos logrando, ¿no? Yo pienso que esa debería de ser la tarea, es decir, que ahorita la ciudadanía se esté preguntando ¿qué hacemos? ¿Para dónde caminamos? Y que los psicólogos y todo el resto de los universitarios no tengamos una respuesta, nos debería de cuestionar hasta nuestra propia existencia, ¿no? Porque se supone que las universidades públicas existimos para dar respuesta a las necesidades de la población. Y hemos estado pensando en otras cosas. O sea, no hemos atendido a nuestra función primordial. Ahorita la situación de la coyuntura y todo lo que se está viendo con los 43 desaparecidos, nos debería de llevar a cuestionar nuestro quehacer profesional. No tenemos alternativa. No hemos construido nada, no hemos pensado nada. Yo digo, deberíamos de pensarlo desde la psicología de la liberación con la conexión esta de la historia. En el caso de los psicólogos y las psicólogas, y cada ciencia tendrá que hacer, cada carrera tendrá que hacer su propia reflexión y su propuesta. Lo que está sucediendo con Ayotzinapa, obviamente que de manera general se da porque no conocemos nuestra historia, porque no es la primera vez que nos sucede. Pero yo creo que el cuestionamiento principal es que no tenemos alternativas para esta sociedad que somos. Es decir, los universitarios hemos estado adentro de las escuelas y tendríamos que haber estado afuera, conociendo esa realidad para entonces traérnosla y decir desde mi disciplina qué es lo que propongo. Pero esa conexión no la hemos hecho. O sea, estamos al margen de eso. Hemos estado pensando en el inconsciente, en el complejo de Edipo, la conducta, y no hemos observado la realidad. Entonces la realidad nos está exigiendo ahorita una respuesta que no tenemos, que con todas las horas que le dedicamos a la academia y al desarrollo intelectual no tenemos. Entonces somos un fraude. Hubiéramos podido decir, es que no damos la respuesta porque no nos permitía el sistema, la estructura del gobierno no nos permite aportar. Ok, pero ahorita nos está exigiendo que le digamos por dónde. Y no tenemos una respuesta. Ahora, la respuesta de la ciudadanía negativa, por ejemplo, a las manifestaciones, a las acciones incluso violentas que han tomado algunos manifestantes, son resultados de un desconocimiento de la historia. Porque lo que podríamos ver si conociéramos la historia es que la violencia originaria es la del Estado.
Cuando el Estado no atiende nuestras necesidades, nos está violentando, porque estamos pagando una estructura que no funciona. Entonces, cuando vemos que hay pobreza, que no hay acceso a la salud, que no hay acceso a la educación, esa es una forma de violencia. Esa es la violencia que el Estado imprime a la población. Y la respuesta, que también llega a ser violenta por parte de la ciudadanía desesperada, es lo único en lo que nos enfocamos. Desconocemos todo el proceso y no tenemos herramientas para poder verlo. La gente que está viendo Televisa, pues obviamente va a pensar como Joaquín López Dóriga, ¿no? No tiene otro referente, no tiene una herramienta para decir, me está mintiendo, me está manipulando. Ese proceso es el que tendríamos que vincular, como a ver, está pasando esto, ¿tú qué piensas? Pero ¿qué piensas de verdad tú? No qué piensa la televisión por ti, la televisora por ti, sino tú qué piensas realmente, tú cómo lo has vivido, a ti tú qué harías si alguien se metiera con tus hijos. Ah, cabrón, ¿no? Entonces, pues a lo mejor, ¿verdad? Entonces no es lo que dice la televisión, porque yo digo, a mí me llegan a tocar a mis hijos, yo les aprieto el cuello, y no es amenaza, es nomás una descripción de hechos. Bueno, entonces ya sí, a ver, entonces se entiende que la gente esté enojada y que aviente piedras y que prenda fuego y que, sí, porque a ese nivel es al que hemos llegado, pero la violencia originaria es la del Estado, esa es la que origina la otra violencia, y no podemos equiparar la violencia de los manifestantes con la violencia del Estado, que tiene toda una estructura, recursos, herramientas personal, armas, etcétera, para poder agredirnos y hasta nos amenazan. Explícale a tus hermanos, hazlos entrar en razón, tenemos la solución y el futuro en nuestras manos. El tiempo se ha terminado. No nos queda más que agradecer a la profesora Patricia Ortega por brindarnos esta excelente entrevista y los invitamos a que nos escuchen el próximo sábado 6 de diciembre. Nuestro invitado será el doctor David Pavón Cuellar, quien nos hablará de la historia de la psicología. Hasta la próxima. Cambiar lo que no me guste de mi país. Cambiar lo que no me gusta de mi país. La caja de Pandora.